Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy hablaremos sobre uno de los eventos más controversiales de la historia de los Estados Unidos y del Medio Oriente. Este suceso ocurrió en los inicios de la década de los 2000 y dejó repercusiones para el mundo árabe. Estamos hablando de la invasión de Irak de 2003 por parte de los Estados Unidos y fue un esfuerzo internacional para derrocar al presidente Saddam Hussein del poder. Dicho dictador ya había sufrido una situación similar unos años atrás durante la Guerra del Golfo, pero esta vez el final de su régimen era definitivo y comenzaría una era llena de inestabilidad y violencia en Irak. El 2 de agosto de 1990, el mundo fijó sus ojos a una de las regiones más violentas, problemáticas y bélicas que existen en el planeta, el Medio Oriente, pues ese día el gobierno batista de Irak, administrado por el presidente Saddam Hussein, ordenó la invasión del Emirato de Kuwait, su país vecino del sur, después de haber tenido múltiples roces diplomáticos y económicos en los meses pasados. Estos roces y desacuerdos ocurrieron principalmente debido al control del comercio petrolero de la región del Golfo Pérsico, el cual estaba siendo liderado en ese entonces por Kuwait. Después de la invasión y anexión del Emirato Árabe por el gobierno iraquí, los Estados Unidos, así como algunos países occidentales y árabes y algunas organizaciones internacionales como la ONU, manifestaron su desacuerdo ante esta decisión del dictador Batista. La invasión de Kuwait fue el antecedente directo de la Guerra del Golfo, que inició el 17 de enero de 1991, bajo el mando de los estadounidenses. El objetivo principal de esta guerra fue liberar Kuwait y restablecer su gobierno y despojar toda influencia iraquí del mismo, lo cual resultó un éxito, pues el 28 de febrero de ese mismo año, Hussein ordenó un alto al fuego, así como lo hizo el presidente norteamericano George H.W. Bush. Esto significó una victoria para la coalición internacional contra Irak y la introducción de numerosas restricciones y castigos contra el régimen de Hussein. Una de las restricciones más importantes implementadas fue la prohibición de la exportación de petróleo iraquí, lo cual significó un golpe muy fuerte para la economía del país, que de por sí ya se encontraba muy dañada por la Guerra del Golfo y la guerra contra Irán, sucedida en 1980. Aunque durante los primeros años después de la guerra, las Naciones Unidas levantaron algunas restricciones económicas en 1996, con la implementación del programa Petróleo por Alimentos, que sirvió para vender petróleo a cambio de obtener comida y recursos para la población iraquí. Pero Hussein fue inteligente y encontró fallas en el programa, pues hizo sobornos y contrabandos para conseguir más dinero. Otra implementación que se dio fue la exigencia de las Naciones Unidas a Hussein de eliminar toda arma de destrucción masiva que estuviera en su posesión y el envío de tropas de la ONU a Irak para investigar si existían estas armas que supondrían un peligro para varias naciones, principalmente para Estados Unidos. A lo largo de los 90s, Hussein intentó en varias ocasiones interferir con la inspección de las tropas de la ONU y se rehusó a otorgar información sobre los programas nucleares y químicos en los que Irak estaba envuelto. A raíz de esto, el presidente estadounidense Bill Clinton ordenó la operación Desert Fox el 16 de diciembre de 1998, en la que se bombardearon lugares donde presuntamente se hacían estas armas. La administración de Clinton también puso en marcha el Acto de Liberación Iraquí, en el que se otorgaron recursos económicos a grupos de oposición en Irak, con el fin de debilitar al régimen batista en ese país. Pese a eso,
Clinton nunca contempló invadir Irak durante su mandato, pero el que sí ya tenía algunos planes de hacer eso fue su sucesor, el republicano George W. Bush, hijo de George H. W. Bush, quien había combatido a Hussein en la Guerra del Golfo. En años anteriores y durante los primeros meses de la administración de Bush, acciones militares contra Hussein, así como restricciones más fuertes contra Irak, estaban sobre la mesa. Estas fueron promovidas por el subsecretario de Defensa estadounidense, Paul Wolowitz, y el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Stephen Hadley. Pero el 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos verían el peor ataque terrorista cometido contra ellos en su historia. Estos ataques fueron hechos por el grupo terrorista Al-Qaeda, y casi inmediatamente Bush y su administración le echaron la culpa a Hussein de estar detrás de la caída de las Torres Gemelas. Al día siguiente, después de los ataques, Bush ordenó una investigación para averiguar una conexión entre Hussein y el grupo terrorista de Osama Bin Laden, y de igual forma, el presidente norteamericano afirmó repetidamente que Irak poseía armas de destrucción masiva que podría vender a estas organizaciones con el propósito de atacar a los Estados Unidos. Bush, a raíz de los ataques, inició la guerra contra el terror y la invasión de Afganistán el 7 de octubre de 2001. Las tensiones entre ambas naciones aumentarían el año siguiente, con el discurso anual del Estado de la Unión, en el que el presidente estadounidense mencionó a Irak, junto con Irán y Corea del Norte, en el grupo llamado Eje del Mal. El 12 de septiembre de ese mismo año, Bush realizó un discurso frente a la ONU, exhortándolos a hacer resoluciones sobre la situación con Irak, si no, ellos lo harían por su propia cuenta. Un mes después, el 11 de octubre, el Congreso estadounidense autorizó un ataque contra Irak. El 8 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1441, la cual reasumió la inspección de armas en Irak, pero amenazando con consecuencias serias en caso de no cumplir con lo establecido en el documento. Hussein aceptó la inspección de armas, pero Bush y el primer ministro británico Tony Blair sospecharon, pues creían que se iba ocultando información importante. En cambio, Francia y Alemania suplicaron que esperaran un poco más para que Irak empezara a cooperar con la comunidad internacional. El 5 de febrero de 2003, el secretario de Estado norteamericano Colin Powell realizó una presentación ante la ONU afirmando que Irak sí estaba desarrollando armas de destrucción masiva que supondrían un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus intereses. El 24 de febrero, los Estados Unidos, Inglaterra y España mandan una resolución a la ONU, proclamando que Irak ya había perdido su última oportunidad de desarmarse pacíficamente, pero ven una negativa de los franceses, alemanes y rusos. Durante este tiempo, los Estados Unidos, además de tener a los ingleses y españoles a su lado, tuvieron el apoyo de otros países alrededor del mundo, como Japón, Polonia y Australia, los cuales formaron una coalición contra Irak. El 17 de marzo de 2003, al ver que la ONU no les dejaría realizar sus operaciones y teniendo una seguridad nacional en riesgo, el presidente Bush le dio a Hussein un ultimátum de 48 horas para dejar el poder en Irak, si no, habría guerra. El dictador no respondió a esto y por lo tanto, el 19 de marzo, Bush le declara la guerra al régimen de Hussein, mediante el lanzamiento de la operación Iraqi Freedom o Libertad Iraquí, comenzando de esta forma el principio del fin del régimen de Saddam Hussein y la primera fase de la guerra de Irak. La temida invasión estadounidense
del Estado de Irak dio inicio el 20 de marzo de 2003 ante una gran negativa de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas, pues no dieron ningún tipo de aprobación para llevar a cabo el despliegue de tropas en el Estado árabe. El plan inicial de la coalición era realizar un ataque sorpresa contra los 55 hombres más importantes del gobierno iraquí, pero un día antes de realizar la invasión, el director de la CIA, George Tenet, recibió información de que Saddam Hussein estaba en un complejo en el barrio de Dora, en Bagdad, por lo que ordenaron bombardear el lugar para erradicarlo, pero más tarde se percataron que no estaba ahí. El plan de la invasión consistía en que el quinto cuerpo del ejército estadounidense cruzaría la frontera entre Irak y Kuwait con el fin de atacar la capital desde el oeste del río Éufrates. Por otro lado, el cuerpo de marines atacaría desde el este del río, pero para hacer eso requerían capturar la ciudad de Nasiriyah, mientras que los ingleses tomarían la ciudad de Basora. El 21 de marzo se realizan numerosas campañas aéreas en la capital iraquí, con la misión de destruir los templos y edificios gubernamentales de Saddam, pero también para alertar a la población de que la liberación estaba cerca. Ese día comenzaron varios enfrentamientos. El primero de ellos fue la batalla de Qasr, nombrada después de esa ciudad, que contenía un puerto, el cual fue eventualmente capturado por el cuerpo de marines norteamericano 4 días después. Luego tenemos a la batalla de Basora, en la que varias tropas británicas se enfrentaron con los fedayines de Saddam, un grupo de fieles al presidente iraquí. Antes de iniciar la pelea, los ingleses dejan libres a los civiles del pueblo para evitar muertes en el conflicto. Para finalizar, tenemos a la batalla de Al-Fao, que había iniciado el día anterior, pero que se suscitó para hacerse con las plataformas petroleras del lugar. Esta batalla terminó el 24 de marzo y resultó en una victoria de la coalición. El 23 de marzo ocurre la batalla de Nasiriyah, en la que se pensaba capturar 2 puentes que permitían cruzar el río Éufrates. Sin embargo, la tercera división de infantería estadounidense tomó una ruta equivocada y fueron atacados por el tercer cuerpo del ejército iraquí, el cual mató a 10 estadounidenses y capturó a 7, siendo una de las más destacadas Jessica Lynch, una joven de 19 años que fue rescatada más tarde, el 1 de abril, y cuya historia impactó al pueblo de los Estados Unidos. Esta batalla, a pesar de haber sido una victoria americana, dejó a cientos de iraquíes muertos y alrededor de 29 estadounidenses murieron. El 24 de marzo ocurre un conflicto en la ciudad de Nayaf, un punto estratégico de la región, pues sus rutas llevaban directamente hacia Bagdad, y para tomar la ciudad, primero requerían tomar 2 puentes, al norte y al sur. Dichos puentes eran el Al-Kifl y el Abu Zakheir, respectivamente. La coalición exitosamente capturó los 2 puentes y dejó una ruta abierta para que las tropas iraquíes pudieran escapar de la ciudad, pero era una trampa y muchos de estos fueron asesinados. Nayaf no estaría a manos de los americanos hasta el 4 de abril. El 26 de marzo se abre el Frente del Norte, tras el despliegue de tropas paracaidistas en la región. Luego harían coalición con las fuerzas militares kurdas conocidas como Peshmerga, y juntas le darían más problemas al débil régimen iraquí. Las tropas estadounidenses avanzan cada vez más hacia las afueras de la capital iraquí y se encuentran con el territorio de Karbala, que estaba entre el Éufrates y el lago Razaza. Aquí ocurrió una batalla entre tropas republicanas iraquíes y de la coalición el 2 de abril, pero eventualmente acabó con una victoria estadounidense 2 días después.
El 30 de marzo, los marines reales ingleses lanzan la Operación James para capturar de una vez por todas la ciudad de Basora, logrando su cometido una semana después. La última fase de la invasión empieza el 3 de abril, con la llegada de las tropas aliadas a los límites de Bagdad para tomar el aeropuerto de la ciudad, pero al costo de la muerte de algunos jóvenes fieles a Hussein. Por otra parte, los estadounidenses temieron la localización de la Guardia Republicana iraquí, pues habían cruzado hacia las afueras de la capital demasiado rápido. Afortunadamente para ellos, las tropas sobrevivientes de esta división fueron halladas al sur de Bagdad y fueron atacadas. Por otra parte, la división Medina iraquí se disuelve en medio del descontrol total del ejército iraquí, lo cual significó un fuerte alivio para los estadounidenses. El 5 de abril, la segunda brigada y la tercera infantería estadounidenses realizan un ataque sorpresa en la capital, invadiendo los suburbios del suroeste de la ciudad. Al día siguiente, los marines norteamericanos y el quinto cuerpo del mismo país invaden el este de la ciudad. El día 7 ocurre otro ataque sorpresa, pero esta vez al oeste de Bagdad, con el propósito de tomar los lujosos palacios del dictador iraquí. Además, los estadounidenses recibieron información de que Hussein estaba en el distrito de Mansur, por lo que se atacó, pero era un simple rumor y como consecuencia 18 personas fallecieron. Finalmente, el 9 de abril, la capital de Irak es tomada por los Estados Unidos y el acto simbólico hecho para declarar el final del régimen batista fue la destrucción de una estatua del presidente Hussein en la Plaza Firdos. La invasión había concluido, pero la guerra apenas había comenzado. El fin del régimen de Saddam Hussein en Irak no significó ni por poco el fin de las hostilidades en el país. De hecho, estas empeoraron, pues aún persistieron desacuerdos entre algunos de los grupos que vivían en Irak, así como entre algunas personas aún leales al partido Baas del expresidente iraquí. El 15 de abril de 2003, Jay Garner, líder de la Oficina de Reconstrucción y Ayuda Humanitaria de Irak, mantuvo un encuentro entre algunos opositores de Hussein para finalmente planear el nuevo gobierno democrático. El 1 de mayo, el presidente Bush anuncia el fin del combate en Irak a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln en San Diego, California. El discurso que pronunció fue apodado como misión cumplida debido a una pancarta detrás de él que mencionaba eso, refiriéndose a que los trabajos en Irak ya habían concluido. Pero el presidente no sabía que estaba cometiendo un grave error con esa pancarta. El 6 de mayo se anuncia el reemplazo de Jay Garner, siendo el diplomático Paul Bremer quien ocupó su lugar, estableciendo de esa manera un nuevo cuerpo gubernamental interino en el país, llamado Autoridad Provisional de la Coalición, órgano que inició sus funciones el 1 de junio y que abolió el ejército y partido baatistas de Irak. El 22 de mayo, la ONU pasa la resolución 1483, liberando a Irak de las restricciones económicas que había estado teniendo por muchos años. La gran incógnita de muchos, ahora que Irak estaba en manos de los Estados Unidos, era el paradero de Saddam Hussein, quien desde el inicio de la guerra se había desaparecido del ojo público y nadie sabía su localización. Pero eso cambió el 13 de diciembre de 2003, cuando tropas estadounidenses encontraron a Hussein escondido en las cercanías de su ciudad natal, Tikrit. Hussein se mantuvo fugitivo de las autoridades aliadas, escondiéndose en un agujero de araña, un tipo de trinchera. Saddam Hussein
pese a haber sido acusado de apoyar a terroristas y tener armas de destrucción masiva, fue enjuiciado por haber cometido un crimen el 8 de julio de 1982, que consistió en el asesinato de 148 chiitas en la ciudad de Dujail. Este acto fue la causa de su juicio, el cual concluyó el 6 de noviembre de 2006, dándole la pena de muerte por la horca. El expresidente iraquí será ejecutado el 30 de diciembre de ese mismo año. El 28 de junio de 2004 se da paso a un gobierno interino en Irak, liderado por el chiita Iyad Allawi como primer ministro, y Ghazi Mashal Agil al-Jawer, un sunita, como presidente interino del país. Al año siguiente se convocan elecciones para elegir a la nueva Asamblea Nacional de Irak, compuesta por 275 personas, siendo los chiitas los que obtienen la mayoría. En abril de 2005, el Parlamento iraquí nombró a Jalal Talabani como el nuevo presidente de Irak e Ibrahim al-Jafari como primer ministro. En los años posteriores a la invasión se suscitaron rebeliones en todo el país, que fueron controladas o combatidas por las tropas occidentales y o el nuevo gobierno del país, el cual estaba sumido en una miseria moral, económica y militar, algo que daría pie a nuevos grupos rebeldes y terroristas que obtendrían poder en los siguientes años. Ejemplo de ello fue el Estado Islámico, organización que Irak tuvo que combatir junto con Siria y otras naciones en Medio Oriente, para evitar un desastre internacional de múltiples proporciones. Durante toda la invasión, las muertes de la coalición fueron bajas, siendo solamente 150 víctimas en total, pero en cambio las muertes de los iraquíes fueron más altas, siendo 650.000 personas las que murieron entre 2003 y 2006. La guerra de Irak es considerada como uno de los peores errores del gobierno de George W. Bush, pues tras la invasión del país no se encontró ningún tipo de arma de destrucción masiva, ni nexos con Al-Qaeda o cualquier grupo terrorista, ni conexiones con el ataque del 11S. La guerra de Irak terminó oficialmente el 15 de diciembre de 2011, bajo la administración de Barack Obama, siendo la retirada de tropas estadounidenses una prioridad de su gobierno. Pero aunque Estados Unidos ya estuviera fuera de Irak, este capítulo quedaría enterrado en la memoria de los iraquíes como el más impactante de sus vidas. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de junio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.